Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos de nuevo. Vamos a recorrer todo el 2020 intentando tomar contacto con los protagonistas. Gracias por estar ahí. Va a estar en un minuto nada más el dirigente Adrián Mendieta. Va a ser el próximo titular del ANSES, se lo voy a preguntar en un ratito nada más, pero vamos a hablar además de cómo está viendo la situación a esta hora en la provincia de Jujuy. Pero antes que nada, quería compartir con ustedes algunas consideraciones y llegar a algunas conclusiones. Y voy a hacer referencia al tema de la corrupción. Veo que ahora ya se habla poco y nada de la corrupción. Bueno, yo voy a hablar hoy de la corrupción. Es un fenómeno inherente a la sociedad humana. En otras sociedades humanas no existe la corrupción, en otras sociedades no humanas no existe la corrupción. Hay otras comunidades. Y se me ocurrió traer un ejemplo, voy a hacer muy rápido, de lo que ocurre en la comunidad de las abejas, que está compuesta por la reina, el zángano y las abejas obreras. Cada uno allí hace su trabajo. La reina reproduce y conduce a la comunidad, mientras que el zángano fertiliza a la reina. Y las obreras vienen a hacer esta suerte de trabajo pesado dentro de la colmena. En esta estructura organizacional de esta comunidad no humana no hay corrupción. Es decir, nadie quiere, por citar un ejemplo, destituir a la reina. Por eso digo que la corrupción es inherente a la condición humana, es algo natural. La corrupción tiene que ver con el poder, además. ¿Cómo se usa el poder? Mire, a propósito le cuento, el artículo 23 de la Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Precisamente es esto lo que está quebrado. Está quebrado el concepto de la representación política. Los funcionarios son delegados del pueblo, es decir, que ejercen un poder que no les pertenece a ellos. Es decir, que administran un poder ajeno. De manera que lo que plantea la Constitución Nacional en su artículo 23 es ambiguo, ya que se supone que el representante hace lo que el propio pueblo haría si ocupara ese lugar directamente. Pero esto no pasa. No hay que suponer nada. El representante debe hacer lo que el pueblo le ordena. De manera que no alcanza, así como estamos, créame, no alcanza. Y este es el drama de la corrupción. Es la trampita no menor de la ausencia de ese mandato imperativo del elector. ¿Y qué significa esto, para que usted me entienda? El mandato imperativo es un instrumento por el cual el representado se reserva la facultad de instruir al representante, y si éste no cumple, lo que sigue, ¿sabe qué es? La revocatoria del mandato. Pero esto no existe. Ni lo plantea la Constitución Nacional, ni tampoco la Constitución de la provincia de Jujuy. Por eso, como le digo, se rompe la representación política. Resulta que usted vota y al día siguiente muere. Usted, yo, los que estamos acá, votamos y morimos, desaparecemos. De manera que la ruptura del pacto entre el elector y el elegido opera como una falla funcional que termina siendo funcional precisamente a la corrupción. En Jujuy usted vota y al día siguiente muere. No existe, es un número más. La Constitución, como le digo, de la provincia de Jujuy, sancionada en 1986, no prevé ningún mecanismo de revocatoria de mandato para el caso del señor gobernador y de los diputados. De manera que usted vota y sale del cuarto oscuro y ya está desconectado del sujeto elegido. Automáticamente, por esta condición humana,
el elegido comienza a ejercer el poder como si le perteneciera, en procura de sacar alguna ventaja. Y además lo hace en una estructura enquistada bajo un sistema que tiene dispositivos que se llaman instituciones, compuestas por señores que ejercen el poder delegado por usted, por mí, por los compañeros que trabajan acá. Y que simultáneamente no podemos controlar. Es por eso que no tenemos salida. ¿Se da cuenta? Y esto es lo que la política, creo yo, no quiere discutir. Le temen al poder imperativo de la sociedad, que además le paga el sueldo. Es por eso que siguen los inútiles, los ladrones y los obsecuentes. De manera que con la suma de estos tres adjetivos es muy complicado construir una provincia normal. De manera que me parece extraordinario lo de la famosa marcha que se viene para el próximo miércoles, con la intención de impedir una supuesta intervención del Poder Judicial en la provincia de Jujuy, tema que desde el punto de vista técnico es inviable. Olvídese. Supongamos que este propósito, frena esta supuesta iniciativa. Supongamos que esta campaña de marketing, este acting montado por el propio señor Morales, frena esta supuesta iniciativa. Le pregunto a usted, ¿qué pasa el día jueves? Morales sigue con sus socios haciendo las mismas trapisondas y usted vuelve a ser un número. Y siguen las atrocidades en la justicia, siguen las atrocidades en la legislatura, siguen las atrocidades en los ministerios. ¿Sabe por qué? Porque usted es un número. De manera que debemos entender que nos están usando. Y esto no cambia mientras no se le dé a la gente lo que le acabo de contar, el mecanismo de participación directa, para que el jujeño pueda ejercer el poder soberano. Y el resto es todo un acting, todo mentira. Ni a Morales ni al sistema le interesan defender el Estado de Derecho. Solo defienden privilegios y el resultado es este. Así estamos. En un minuto vuelvo y conversamos con Adrián Mendieta. Gracias, director, muy amable. Adrián Mendieta con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación y éxito en esta nueva temporada. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ¿va a ser el próximo director del ANSES? Bueno, nosotros hemos presentado, en mi caso, presentado mi currículum, nos han pedido desde Buenos Aires y me puse a disposición del gobierno de Alberto Fernández para poder, contribuir a este nuevo gobierno. Esta definición todavía no está, o sea, en principio los cargos a nivel nacional tienen una demora administrativa, ya son casi 3 meses. Sé que se están designando los cargos en provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Recién hace poquito se designó los coordinadores regionales, o sea que viene con una demora y bueno, esperemos que pronto llegue para Jujuy para que ya los distintos organismos, no solamente ANSES, Gerencia de Empleo, PAMI y otros, puedan tener ya los conductores o conductoras, digamos, de esos organismos que de alguna manera son los que más van a tener un rol importante en este gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿esto no está puede haber novedades ahora en marzo? Y tendría que ser, nos habían dicho a fin de mes, sí. Pero bueno, por lo menos hubo un avance, o sea, por el hecho de lo que te decía de que ya se están designando algunos cargos de Cava y provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ¿la interna del partido no impacta en esto? ¿En las demoras aquí en Jujuy o no? Bueno, en un momento lo que nos habían pedido de Buenos Aires era que nos pongamos de acuerdo todos. Hay un consenso general, digamos, para algunas designaciones, en otras no, y bueno, esto es normal, digamos, ¿no? Creo, somos muchos los sectores que
que representamos el justicialismo en la provincia y bueno, cuesta ponerse de acuerdo en un montón de cosas y mucho más ahora justamente con el tema de los cargos, pero yo creo que va a avanzar, o sea, por lo menos hay diálogo, más allá de las diferencias que puede haber en los distintos criterios, pero bueno, se está avanzando bastante bien, digamos. ¿Qué le pareció el discurso del presidente Fernández ayer? No, muy contundente, creo que se paró por sobre la grieta y un montón de cuestiones sobre la herencia recibida y todo lo demás. Habló como debe hablar un gobernante, digamos, ¿no? Justamente tirar un mensaje claro a la sociedad, hizo un repaso de cómo está la administración actual, especialmente desde lo financiero y lo social, y dejó en claro, digamos, que creo que con su mensaje que quiere gobernar con todos y con todas. O sea, llamó, inclusive, hizo un llamamiento a la comunidad entera, pero especialmente a los dirigentes, los distintos sectores. He visto, no les dejó margen, digamos, para criticar mucho el discurso, eso lo pude ver después, cuando ya había terminado, especialmente los principales referentes de, de la oposición en este caso, que no les dejó mucho margen para la crítica, porque realmente habló como tiene que ser, digamos, eh, haciendo una convocatoria en general a todas las instituciones del país para poder poner a Argentina de pie, ¿no? Y en este contexto, ¿cómo ve la provincia de Jujuy? Bueno, la provincia de Jujuy está en una situación complicada, digamos. Yo creo, no veo que de alguna manera hayan implementado o hayan pensado en políticas concretamente eh, para mejorar la situación. En general, yo creo que hay una ausencia del Estado en todos los ámbitos. Si vamos a la cuestión de las escuelas, yo recuerdo hasta el 2017 inclusive, y en el gobierno anterior, hasta el 2015, nosotros recibíamos los intendentes fondos para poder ejecutar obras en las escuelas o funcionaba infraestructura escolar, que es Sí. forma parte, digamos, del Ministerio de Educación. Y bueno, nosotros llevábamos las inquietudes, los mismos directivos, que son los gestores, digamos, y había respuesta, ¿no? Y ahora se vio prácticamente un abandono. Si no fuese por todos los intendentes todos los municipios de la provincia, ni siquiera iban a cortar el pasto, ¿no? La verdad que es lamentable que esto esté sucediendo porque yo calculo que hay un presupuesto asignado para este tipo de ejecución de obras. Yo tuve la oportunidad de recorrer obras de La Puna, escuelas de La Puna, de Quebrada, y realmente es muy triste la realidad. Cualquier dirigente que cae en ese lugar, los mismos niños, los padres, todo el mundo Ahora, pide cosas, digamos, para ver de qué manera se va a solucionar. Y yo lo había escuchado al gobernador que planteó en su momento mucha plata para poder ejecutar obras para las escuelas. Por ejemplo, no estamos entrando en un solo tema, ¿no? Está muy bien. Ahora, pregunto, usted ha sido un hombre que hasta hace muy pocos meses ha administrado un municipio. Sí. Chico, grande, no interesa. Le pregunto, ¿este es un problema de recursos o un problema de falta de gestión eficiente de administración de los recursos? Y es falta de administración de los recursos. Porque usted me dice recién, acá hay un presupuesto Sí. para las escuelas. ¿No se puede arrancar el año con las escuelas con lo básico, que le falta lo básico, digamos? Sabemos que hay problemas estructurales muy severos en algunas, pero hay cuestiones básicas que también están faltando. Pasa que la provincia está en una situación económica muy compleja, pero también hay prioridades. Y esta es una prioridad, digamos, la educación fundamentalmente. Entonces me parece que hay veces los recursos se están volcando algunas políticas que son mínimas, que no las vemos o que no llega mucha gente, que no son prioridades. Y yo creo que, bueno, como dije hace rato, la cuestión financiera, el hecho de haber
creado un fondo único o una cuenta única, Ese es el digamos. detonante de la crisis. Y totalmente. Yo hablo con muchos funcionarios, o sea, he quedado con buenas relaciones, es más, la he tenido cuando he sido intendente. Y bueno, la mayor parte están atados de pies y de manos, digamos, no pueden hacer nada, porque tienen que venir a casa de gobierno y tienen que venir a pedir ahí, digamos, alguna respuesta. Y le pasa lo mismo que los intendentes. Los intendentes de por sí traen sus reclamos y vos fijate, el Carmen en concreto, después del 2017 empezó como todos los municipios, cuando ya no tuvimos la coparticipación de la soja, empezamos en un endeudamiento importante que se viene arrastrando y es muy difícil, y tampoco hubo respuesta de eso, ¿no? Ahora, fíjese, yo estaba impresionado por la crisis del Hospital Orías. Sí. Lo escuché al ministro, el ministro dijo, mire, nosotros hemos hecho la inversión más importante en salud pública de la historia. Esto lo dijo el señor Bowe. Pero simultáneamente lo escucho al doctor Boero decir que, por ejemplo, Sí. la sala de esterilización, que es un área muy sensible del hospital, lleva 6 años trabajando en un lugar que no está preparado para esta tarea. Entonces, vuelvo sobre el tema, Adrián, es una cuestión de falta de criterio en la gestión. Ya no es una cuestión presupuestaria, porque está diciendo que han invertido una enorme cantidad de dinero. Es decir, el tema es cómo le invierten. Claro, pero tampoco se ve esas inversiones, ¿no? Yo, sinceramente, lo escuché al ministro salir a defender una situación que vos la ves, o sea, fue un grupo de diputados, como obviamente que fueron porque hay gente que ha hecho el reclamo y ha visto, digamos, los estados de los hospitales en general en la provincia, y bueno, no se puede ocultar la realidad. Para mí no existe tal inversión como lo ha manifestado el ministro. Yo creo que el ministro tiene que recorrer un poco más y sincerarse de última y decir, bueno, la verdad no tenemos plata. La verdad el presupuesto que estaba previsto para esto no se lo ha ocupado para otra cosa o directamente no lo tenemos disponible. Porque es defender lo indefendible y la gente no es tonta en este sentido. Y la gente, en definitiva, es la que sufre y padece estas situaciones en los hospitales y en los puestos de salud. Hay puestos de salud que se han cerrado prácticamente, han recortado turnos, hay lugares donde tenías por lo menos una salita cerca donde podías tener la atención primaria y ya esto no está pasando. O sea, estamos hablando de dos cuestiones. Hace rato hicimos un análisis de lo que es la parte de educación y ahora fundamentalmente lo que es el tema salud, que es terrible, digamos, teniendo en cuenta que inclusive hay personas que con esta situación del Instituto de Seguro, que no cubre prácticamente un montón de atenciones, que es gravísimo también por otro lado, ¿no? Están acudiendo a los hospitales y a los puestos de salud, pero tampoco tienen la posibilidad o la garantía de una atención primaria, ¿no? ¿Usted cree entonces que con la creación de la cuenta única, el señor Morales no midió la magnitud del costo que esto le iba a generar en distintos ámbitos de la administración? Lo que pasa es que vos al tener una cuenta única, los ministerios no tienen, los ministros, los secretarios y todo lo demás, no tienen la disponibilidad, digamos, de gastar ese dinero, el dinero previsto. Tiene que pasar todo por casa de gobierno y por mano de 2 o 3. En definitiva, lo primero que tienen en la frente es un no hay plata, hay que aguantar, hay que ver cómo solucionamos, hay que esperar. Y es grave. Yo creo que, a ver, en algún momento se decía que se gastaba la plata de lo que llegaba de coparticipación de la soja para pagar sueldos. Y yo creo que ha sido así también en su momento. Entonces, ¿y por qué no imaginarse que el dinero del Instituto de Seguro, como de la obra social creada, digo, como del seguro de sepelio y seguro de vida y todo lo demás que se recauda, porque se recauda una buena plata, está yendo a cubrir otros gastos, digamos, o otras cuestiones que ellos le llaman las prioridades? Concretamente no les alcanza para pagar
ni siquiera los sueldos mensualmente, ¿no? Mm. Es una situación, lo dijo, no es que lo diga yo como oposición, como dirigente de la oposición, sino lo dice el mismo ministro de Hacienda de la provincia, digamos. Sí. La situación es grave y desde Nación están pidiendo que las provincias, bueno, trabajen en políticas que prioricen la urgencia. Y la urgencia es el hambre, y Jujuy es una de las provincias que tiene un mayor índice de pobreza. Morales dijo hace unos meses, no me jodan con el tema del hambre, acá está todo bien. No, bueno, No, pero después terminó firmando este acuerdo de ingresos, si usted quiere, al plan diseñado por el ministro Arroyo. Y que no era necesario, que ha sido, digamos, o sea, la voluntad del ministro, la verdad que ha sido importante porque venir a Jujuy y tener que firmar este acuerdo administrativamente, digamos, porque en definitiva este programa es un programa nacional que va a beneficiar directamente a las familias, sin trámite alguno, acá no hay intermediarios, o sea, es muy importante la decisión política que se ha tomado porque es arrancar, como dice Alberto, de abajo para arriba, ¿sí? De los que están más complejos. Pero bueno, que hay gente que por ahí lo ha criticado, aunque también van a ser los beneficiarios indirectos, en definitiva, porque esa plata se va a mover, digamos, en la provincia. Son más de 140 millones, creo que van a ingresar mensualmente, y que la idea es que esa gente pueda tener también, no solamente un beneficio desde lo personal, garantizar la alimentación de sus hijos, sino que también el comerciante, el feriante y mucha gente pueda tener de alguna manera un beneficio o pueda tener, digamos, ingresos en sus comercios, ¿no? Se me acabó el tiempo, Adrián. Gracias por venir. Gracias a vos. Ha sido muy amable, ¿eh? Adrián Mendieta con nosotros. Nos reencontramos mañana. Chau.